El 1 de octubre de 2019 se publicaron 5 artículos de revisión en la revista Annals of Internal Medicine del Colegio de Médicos americano. A partir de sus resultados, los autores concluyeron a modo de recomendación, que los adultos continuaran con su consumo actual de carne roja y también de carne procesada. En otras palabras, no recomendaban que la gente redujera su consumo de estas carnes. Esta idea es contraria a las recomendaciones actuales de las entidades más importantes a nivel mundial referidas a la salud. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La mayoría de estudios de cohorte prospectivos, pero también de ensayos controlados y aleatorizados, muestran una fuerte evidencia de que los patrones de alimentación que incluyen menor consumo tanto de carnes como de carnes procesadas, ya sea de res o de ave de corral, están asociadas con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en adultos. Una evidencia moderada indica que estos patrones de alimentación están asociados con un menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, y algunos tipos de cáncer en adultos. Para la Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología. Todos los adultos deberían consumir una dieta saludable basada en plantas, sin carne roja ni procesada. En 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, evaluó la carcinogenicidad del consumo de carne roja y de carne procesada, concluyendo que el consumo de carne roja es un cancerígeno del grupo 2A, y que el consumo de carne procesada es un cancerígeno del grupo 1. El grupo de trabajo del centro, formado por 22 expertos de todo el mundo, consideró más de 800 estudios. La evidencia más influyente provino de grandes estudios de cohorte prospectivos realizados en los últimos 20 años. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer recomienda limitar el consumo de carnes rojas o procesadas. El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer también aboga por una alimentación basada en plantas. Entonces, ¿cómo puede ser que los resultados de estas publicaciones recientes cuestionen aparentemente a todas esas autoridades? ¿En qué consistió el trabajo? Se trata de 5 revisiones sistemáticas, es decir, son revisiones de evidencia ya existente. Una revisión sistemática consiste, básicamente, en buscar y recopilar de entre la literatura científica, aquellos estudios de interés para la investigación, de los cuales se extraen los datos necesarios, se evalúa la calidad de los estudios, se componen los datos, se evalúan tanto cualitativa como cuantitativamente, se interpretan los resultados y se sacan las conclusiones oportunas. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad los datos que emplean estos 5 estudios ya existían. Es más, son datos con los que se hicieron las anteriores recomendaciones. Pero entonces, ¿cómo puede ser que sus resultados sean, aparentemente, tan diferentes? Precisamente, porque tanto los estudios recopilados como los datos extraídos, así como el método de evaluación de la evidencia, han sido diferentes. Estas revisiones solo han considerado, de entre toda la literatura científica, ensayos clínicos aleatorizados y estudios de cohorte prospectivos. ¿Y por qué? Bueno, ellos alegan que la evidencia que soporta las recomendaciones actuales de la OMS y otras autoridades, es limitada y de baja calidad, obtenida principalmente de estudios observacionales, y que no son estos, sino los experimentales los que proveen la evidencia de mayor calidad, y de la que se pueden inferir relaciones de causalidad con mayor fiabilidad. Lo paradójico es que al final sus propias recomendaciones son débiles, en base a una evidencia de baja certidumbre. Lo que dicen es cierto, a priori, pues al margen de la tipología de un estudio epidemiológico, lo más importante será su validez. Pero despreciar de antemano toda la evidencia de otras fuentes de investigación es un tremendo error. La causalidad ha de ser una cuestión de juicio y opinión sobre toda la evidencia disponible en cada momento. En el libro La dieta de la longevidad, el Dr. Walter Longo, representa las diferentes fuentes de evidencia científica en 5 pilares: ciencia básica, epidemiología, estudios clínicos, estudios centenarios y estudios de sistemas complejos. Estas revisiones recientes solo consideran un pilar, los estudios clínicos experimentales. De esta manera ignoran, por ejemplo, que la investigación básica ha evidenciado que cuanto más alto sea el colesterol LDL, mayor es el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y que si uno mantiene un colesterol LDL muy bajo puede considerarse protegido de este tipo de enfermedades. Es lo mismo que han mostrado los ensayos de control aleatorizados.
Según la Sociedad Europea de Cardiología, la evidencia consistente a partir de numerosos y múltiples tipos diferentes de estudios clínicos y genéticos, establecen inequívocamente que el LDL causa enfermedad cardiovascular. El Instituto de Medicina, ahora llamado Academia Nacional de Medicina, ni siquiera establece un límite de consumo tolerable de grasas saturadas trans y colesterol, porque cualquier consumo por encima de 0 eleva el LDL. ¿Y qué alimentos están a rebosar de grasas saturadas y colesterol? Pues la carne roja y la procesada. Y en general, los productos de origen animal. ¿Y por qué no? También podemos echar un ojo a la dieta de las culturas centenarias más longevas de todo el planeta. Okinawa, Loma Linda, Sardinia. ¿Qué tienen en común? Un consumo prácticamente nulo de carne. Además de la grasa saturada y del colesterol, hay otros problemas con la carne roja y la procesada como el factor de crecimiento IGF-1, el TMAO, hierro hemo, etc., que pueden causar algunas enfermedades, lo cual es evidenciado de manera muy válida a nivel de investigación básica. Por otro lado, al adoptar este criterio, dejaron de considerar algunos de los estudios poblacionales más grandes y potentes referidos a la nutrición, como los estudios de la salud adventista, o el Pro-Vegetarian. ¿Y qué dicen estos estudios sobre la carne? Bueno, casualmente todos ellos muestran que su consumo aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer. Tampoco fueron incluidos ensayos clínicos con alimentación basada en plantas. Por ejemplo este del Dr. Dino Urnisi, donde se logró revertir la cardiopatía isquémica en 5 años. Nunca se ha reportado que algún otro tipo de alimentación logre tal cosa, solo la alimentación vegana, por supuesto libre de carne roja y procesada. Tampoco el estudio de cohorte más reciente del Reino Unido, según el cual solo el grupo con alimentación basada en plantas tuvo una reducción estadísticamente significativa del riesgo de mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, los autores del trabajo no tuvieron ningún inconveniente en considerar para una de las revisiones, varios estudios financiados por la industria cárnica, de diseño sesgado y que, como era de esperar, no mostraban ningún perjuicio por consumo de carne roja y procesada. Este trabajo evalúa el efecto en la salud de reducir el consumo de carne en 3 raciones a la semana. Establecieron esta reducción porque les parecía realista. Es decir, una persona que ingiera 7 raciones de carne a la semana pasa a ingerir 4 raciones. No parece un gran cambio, ¿verdad? Es decir, de una reducción tan pequeña, no cabe esperar en los resultados del estudio unos beneficios enormes. Se entenderá perfectamente con el siguiente ejemplo. Imagina que alguien estudia la probabilidad de morir en un choque frontal a distintas velocidades. Si alguien se estrella con su coche a 200 km por hora, su probabilidad de morir será del 100%. Si colisiona a 160 km por hora, también morirá con toda probabilidad. Incluso a 130 km por hora, el resultado será igualmente fatal. Bueno, en este punto el investigador podría concluir que el hecho de reducir la velocidad, no afecta a la probabilidad de morir, y que entonces la velocidad de crucero puede ser cualquiera. Sin embargo, la realidad es que una reducción suficiente de la velocidad, sí evidencia un cambio notable en la probabilidad de morir. Incluso, se comprobaría que hay una determinada velocidad bajo la cual, el riesgo de morir en un choque frontal es estadísticamente nulo. Y es que todavía esas 4 raciones a la semana de carne, exceden el límite máximo de consumo que marca, por ejemplo, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. O sea, de esta recomendación se entiende que al consumir más de 3 raciones de carne a la semana, uno aumenta su riesgo de padecer cáncer, no así al consumir 3 raciones o menos. Se entiende también que como norma, ya que la gran mayoría de la gente excede dicho límite, reducir el consumo de carne será bueno para la salud. Alguien cuestiona esta directriz, y la pone a prueba mediante un estudio, comparando la incidencia de cáncer entre un grupo que seguirá con su consumo actual, es decir, que no lo reduce, y un grupo que sí lo hace, concretamente en 3 raciones. Entonces hay gente que pasa de 7 a 4, pero 4 sigue estando por encima del límite, su consumo sigue siendo de riesgo. Y resulta que 7 es la media per cápita en Estados Unidos, y que la vasta mayoría de los participantes del estudio eran estadounidenses. Entonces básicamente, el estudio está comparando consumos potencialmente cancerígenos, por lo cual no está cuestionando realmente aquellas directrices. En todo caso,
parece que lo más oportuno hubiese sido centrar el estudio en esas personas que pasan de un consumo de riesgo a un consumo seguro. Entonces sí se habría cuestionado la tesis del Instituto Americano. Lo ideal, de hecho, es que hubiesen comparado un consumo notable de carne, con un consumo prácticamente nulo, de una ración a la semana, o directamente nulo, ¿por qué no? Si la cosa es comprobar los beneficios en la salud de reducir el consumo de carne, ¿por qué no reducirlo al máximo? Aclaro, no es realista. De paso, hubiesen descartado un posible factor de confusión, ya que quizá quienes redujeron su consumo de carne roja solo la sustituyeron por otras carnes. Por otro lado, resulta que solo se computaron los datos de un periodo de 10 años, a partir de la reducción del consumo de carne. No parece un espacio de tiempo suficiente para obtener mejoras considerables. Las enfermedades cardiovasculares o el cáncer tardan décadas en desarrollarse. O sea, si haces dos grupos, uno de personas que no reducen su consumo de carne, y otro de personas que sí lo reducen, y digamos empiezas a contar los eventos cardíacos en ambos grupos, es de esperar que a los 10 años el número de casos no difiera demasiado entre un grupo y otro. No han dejado un tiempo científicamente razonable y suficiente para comprobar si hay un beneficio. Y es que muy seguramente, la diferencia empezaría a hacerse notable a los 20, 25, 30 años, o más. Según el Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, los autores se basan en los criterios GRADE para valorar la calidad de los estudios. No obstante, los criterios GRADE fueron desarrollados para otros fines, en concreto para evaluar la evidencia de ensayos con fármacos, no para la dieta o el estilo de vida. Existen otros criterios para valorar exposiciones sobre dieta o estilos de vida, que típicamente por sus características, no pueden ser evaluados por ensayos clínicos. Los criterios que deberían haber usado serían las normas HALM, los criterios desarrollados por el Ministerio de Agricultura norteamericano, o los criterios del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, pero los autores de estos artículos no los usaron. Lo curioso es que, con casi total seguridad, de haber aplicado otro criterio de evaluación a esos mismos estudios que tan cuidadosamente se encargaron de seleccionar, habrían obtenido resultados diferentes. En definitiva, da la sensación de que los autores del trabajo eligieron unos determinados estudios, un determinado criterio para evaluarlos, y unos determinados datos a analizar, tal que se obtuvieran unos determinados resultados. Es el abuso de la evidencia más escandaloso e indignante que he visto. Declaró Walter Willett, profesor de epidemiología y nutrición de la Escuela de Posgrado en Salud Pública de la Universidad de Harvard. Por otro lado, en este trabajo se incluye como variable científica las preferencias personales de la gente. Evidencia de baja certeza sugiere que los omnívoros están apegados a la carne, y se niegan a cambiar este hábito cuando se encuentra con unos potenciales efectos indeseables en la salud. O sea, encontraron que la gente no quiere reducir su consumo de carne aunque resulte perjudicial para su salud. Y usaron eso para las conclusiones finales del trabajo. Es ridículo. Es en plan. Como a la gente que fuma le gusta fumar, entonces los científicos no deberían decir que fumar es malo para la salud, y que esa gente debería fumar menos, porque no les va a gustar escucharlo. O a los cocainómanos, o a los heroinómanos. Es ridículo. Los profesionales de la salud deben decirle a la gente la verdad que revela la ciencia sin importar sus preferencias personales. Pero hablando de preferencias personales, hay un hecho quizá meramente casual y anecdótico, pero definitivamente curioso, y es que de los 14 miembros del equipo, 11 de ellos comían carne roja y procesada habitualmente, y 3 de ellos apenas las comían o no las comían. Y resulta que aquellas recomendaciones finales de continuar con el consumo de carne roja y procesada, eran soportadas por 11 miembros del equipo, mientras que 3 de ellos sí recomiendan una reducción. Podría parecer que al final, los expertos votaron según sus gustos. En fin, podríamos analizar cada revisión, y cada uno de los estudios revisados en ellas, pero nos eternizaríamos. Además consideramos que con lo ya expuesto, queda bastante claro que, como poco, el diseño de este trabajo es sospechoso de sesgado. Si conviene hacer una aclaración sobre los resultados y las conclusiones finales. En realidad, los resultados de 3 de las 5 revisiones,
básicamente confirman los efectos negativos sobre la salud del consumo de carne. Concluyen que reducir su consumo sí tiene beneficios para la salud. En ese sentido, esas nuevas recomendaciones no están justificadas pues contradicen la evidencia generada por sus propias revisiones. Este trabajo viola una máxima de la salud pública y es el principio de precaución, el cual establece que, cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. Pues incluso si se diera por bueno este trabajo, dicen los epidemiólogos españoles que, teniendo en cuenta las diferencias de riesgo presentadas en las tablas de los artículos por los propios autores, se puede hacer la estimación conservadora de que, con solo reducir en 3 las raciones de carnes procesadas a la semana, se evitarían al menos 5.500 muertes anuales en la población española de 40 a 80 años. Por tanto, el beneficio de reducir el consumo de carne procesada todavía sería enorme, el doble que evitar todas las muertes por accidente de tráfico. Estos investigadores no adoptaron una perspectiva de salud pública a partir de sus propios resultados. Pero entonces, ¿qué perspectiva adoptaron? Los 14 miembros del equipo declararon no tener ningún conflicto de interés de tipo económico. Y lo cierto es que, al menos a día de hoy, no se ha comprobado lo contrario. Pero gracias a un reporte del New York Times, se ha sabido que el líder del trabajo, el Dr. Bradley Johnston, epidemiólogo de la Universidad de Dalhousie, Canadá, tiene un pasado ligado a la industria cárnica y de la alimentación. Al parecer en diciembre de 2016, fue el autor principal de un estudio similar que intentó desacreditar las pautas internacionales de salud que aconsejaban a las personas a comer menos azúcar. Ese estudio sobre el azúcar, que también apareció en Annals of Internal Medicine, fue pagado por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, o ILSI, un grupo comercial de la industria en gran parte respaldado por empresas agroindustriales, alimenticias y farmacéuticas, y cuyos miembros han incluido McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, y Cargill, uno de los procesadores de carne más grandes de Norteamérica. El Dr. Johnston dijo que no tenía que revelar esos vínculos. Ese dinero era de 2015, por lo que estaba fuera del periodo de 3 años para revelar intereses en competencia, no tengo ninguna relación con ellos. Por otro lado, uno de los autores de una de las revisiones del trabajo, el Dr. John Siebenpiper de la Universidad de Toronto, fue uno de los firmantes de la petición formal presentada por el Comité de Médicos para la Medicina Responsable, al Colegio Americano de Médicos para que no se publicara el trabajo. Es decir, incluso alguien que participó en la elaboración del estudio, no quería que éste se publicara, por estar en desacuerdo con la metodología y las conclusiones finales del mismo sobre el consumo de carne. Pero la revista lo publicó igualmente. ¿Por qué? En 2014 el Annals of Internal Medicine publicó un metaanálisis que mostraba que la grasa saturada era buena para la salud. El estudio tuvo mucha repercusión después de que The Times se hiciera eco del mismo con aquel famoso título, The Butter is Back. Pero pronto fue desmontado por numerosas autoridades como Harvard. Por supuesto, la Asociación Americana del Corazón siguió recomendando limitar el consumo de grasas saturadas presentes en la mantequilla, el queso, la carne roja y otros alimentos de origen animal, abogando por una alimentación basada en plantas. De hecho, para el Instituto de Medicina del USDA y para la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, el consumo de grasa saturada debe ser el menor posible en un patrón de alimentación saludable. En 2017 esta revista publicó aquel infame estudio ya comentado que exoneraba al azúcar, financiado por la industria alimentaria interesada. Ese mismo año publicó una guía de práctica clínica con unas recomendaciones sobre presión sanguínea diferentes a las que establecían las más importantes autoridades en la materia, como la Asociación Americana del Corazón o el Colegio Americano de Cardiología. En 2018 hizo algo muy similar publicando unas directrices a seguir para pacientes con diabetes tipo 2 contrarias al consenso científico. Ahora vuelve a causar un tremendo revuelo con este estudio sobre el consumo de carne. Vemos que esto de hacer publicaciones controvertidas con directrices contrarias a las establecidas por el consenso científico, es una práctica recurrente de esta revista. ¿Por qué hace esto? Lo explica el Dr. Steven Long. Well, there's something called the impact
factor of a journal. A journal has this impact factor, and if you have a higher impact factor, it looks really good in your journal. More people are going to want to publish studies in there and read it. It's going to get a lot more press and a lot more traffic, right? Well, publishing controversial topics boosts the impact factor of a journal. So by doing these types of things, the journal, the Annals of Internal Medicine, has a huge lift in its impact factor because everybody's going to be looking at these publications like crazy. It's going to be on the news and the media. So many people are going to be talking about it. And that's exactly what they want, which is one of the major biases that they do to publish controversial studies, even if they may not be legitimate. Even if they may not be legitimate. Buena parte de la comunidad científica ha calificado esta publicación como irresponsable. Según Harvard, la publicación de estos estudios y esas recomendaciones de consumo de carne en una revista científica es desafortunada, porque seguir las nuevas recomendaciones podría dañar potencialmente la salud de los individuos, la salud pública y la salud del planeta. También podría dañar la credibilidad de la ciencia de la nutrición y mermar la confianza de los ciudadanos en la investigación científica. Además, podría conducir a un mayor abuso de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo cual podría resultar al final en una mayor confusión entre los profesionales de la salud y entre los ciudadanos. Pero es que a ciertas industrias les interesa enormemente esta confusión. Basta con recordar aquel infame memorándum de la industria del tabaco que rezaba: la duda es nuestro producto. Todo lo que han de hacer es introducir la duda en la mente de los ciudadanos, hasta que en algún momento digan: no sé si comer carne roja y procesada es bueno o malo, me gusta, la seguiré comiendo. La duda es el producto de la industria cárnica. Por supuesto, la publicación de este trabajo hizo las delicias de la industria cárnica. Según ellos, esta exhaustiva revisión de estudios concluye que las recomendaciones actuales de ingesta, en torno a las 2 a 4 raciones semanales, se pueden mantener perfectamente para un patrón de alimentación segura, equilibrada y saludable. ¿Dónde se concluye tal cosa? Mienten, y lo saben. El estudio jamás establece un consumo, ni tampoco un rango de consumo, que pudiera ser saludable. De hecho, en ningún momento este estudio concluye que la carne sea buena para la salud, y en ningún caso alienta su consumo. Además, quienes recomiendan que la ingesta de carne sea en torno a las 2 a 4 raciones semanales. Si las guías alimentarias más actualizadas según evidencia científica, lo que recomiendan es limitar el consumo de carne roja, y evitar la carne procesada, y de hecho algunas de las máximas autoridades en salud abogan por una alimentación basada en plantas. Si incluso la infame y anticuada Guía Alimentaria de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que recibe dinero de la industria cárnica, excluye de sus 3 raciones semanales de carne a las rojas y procesadas, que limita a un consumo ocasional. Y si se refieren a aquellas 3 raciones semanales que establece el Instituto Americano, conviene aclarar un par de cuestiones sobre ello. 1. Esa cifra no es lo que se debe consumir, es un máximo. No recomiendan ingerir 3 raciones semanales. 2. Ese límite es únicamente relativo al cáncer. Hay muchas otras enfermedades relacionadas con el consumo de carne, tales como las cardiovasculares. Como cualquier consumo de grasa saturada y colesterol aumenta el LDL, y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, lo recomendable puede ser consumir 0 raciones de carne a la semana. Pero es que además mienten también al hacer creer que los españoles comen carne un par de veces a la semana. Y que como este consumo está dentro de un hipotético rango saludable, entonces los españoles harán bien si mantienen su ingesta actual. Podría ser peor, podrían decir que en España se consume poca carne y que se debe consumir más. O podría ser todavía peor, podrían decir que reducir el consumo de carne provoca graves daños a la salud. Como no, muchos medios de comunicación sensacionalistas, a menudo vendidos a la industria cárnica, se hicieron eco de la publicación de este trabajo con vergonzosos titulares falsos y tendenciosos. En estos artículos, algunos sanitarios mercenarios alaban el trabajo publicado, y hacen poco menos que apología de la carne. Un buen ejemplo es este infame artículo titulado, atención, desmontamos el mito de la carne roja, del medio Basura, es diario, que firma el Dr. Jesús Sánchez Martos. Exacto, aquel consejero de Sanidad madrileño que recomendó a los niños hacer abanicos de papel para combatir el calor en las aulas.
por lo que fue reprobado por la Asamblea de Madrid y destituido, pero recolocado por Cifuentes solo 2 días después como director de la Fundación para el Conocimiento Madrid, dependiente de la Consejería de Educación con un sueldo de 82.400 euros. Y que además figura como vocal de la Fundación Española de la Nutrición, que recibe buenos ingresos de empresas como Campofrío, McDonald's, Puleva, Coca-Cola, Nestlé, Ordesa, y que colabora con la Interprofesional Láctea y con otras tantas entidades financiadas igualmente por la industria alimentaria. Y no le gusta la leche de soja. Por supuesto, el doctor no desmonta ningún mito de la carne roja, porque no existe tal mito. Afirma: ahora se publica un nuevo estudio que desmiente los resultados de la OMS, porque no existe ningún riesgo de poder desarrollar un cáncer. Miente. De nuevo, los resultados del trabajo recientemente publicado, lejos de desmentir los resultados de la OMS, lo que hacen es refrendarlos y demostrar que sí hay una relación entre el cáncer y el consumo de carne. Pregunta y se responde: ¿existe algún tipo de interés comercial o industrial para decir que estas carnes producen cáncer de colon y recto? Al menos de momento, no disponemos de datos concretos que puedan confirmar si estas continuas controversias tienen algo que ver con conflictos de interés económico. En realidad sí. Tras la publicación del trabajo en el Annals of Internal Medicine el pasado octubre, el potente lobby vegano, en concreto las interprofesionales de las frutas y hortalizas, de la aceituna de mesa, y de limón y pomelo, contrató a una empresa llamada Sprim, que elaboró un plan estratégico de crisis para contrarrestar las desvinculaciones de la carne con el cáncer, documento que pudimos conocer gracias a la plataforma de filtraciones Filtrala. En realidad ese plan estratégico se encargó tras la publicación del informe de la OMS, y lo hizo precisamente la industria cárnica para contrarrestar las vinculaciones con el cáncer, lo cual evidenció cómo este lobby utiliza asociaciones científicas y medios de comunicación para propagar información para su beneficio. Lo que existe, doctor, es un evidente interés económico de quienes venden estas carnes para decir que no producen cáncer, interés que anteponen a la salud de los ciudadanos. Y termina haciendo el típico y rancio alegato por una dieta mediterránea, que realmente nadie sigue en España, para que la gente no cambie su consumo. Es exactamente lo que hace la industria cárnica. Los autores del trabajo son honestos al reconocer explícitamente que no consideraron en absoluto, ni a los demás animales, ni al medio ambiente en sus recomendaciones, esto es, que ignoraron tanto el sufrimiento animal como el tremendo impacto del consumo de carne en la salud del planeta. Y eso ya no es admisible. Recordamos que el trabajo se publicó solo una semana después de la Cumbre del Clima de Nueva York convocada por la ONU. La ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ocupa hasta el 45% de la tierra del planeta, es la causa principal de destrucción del hábitat y ecosistemas en la Tierra, es la causa principal de extinción de especies, consume 1/3 de toda el agua potable del planeta, es responsable de hasta el 91% de la destrucción del Amazonas y es la causa principal de la generación de zonas muertas en el océano. Se estima necesaria una reducción del consumo de carne del 90% para conseguir los objetivos climáticos. Según el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la alimentación vegana es la mejor para mitigar los efectos del cambio climático. Si toda la población del planeta Tierra adoptara una alimentación basada en plantas, una superficie de terreno equivalente a 5 billones de campos de fútbol que actualmente son cultivados para alimentar al ganado, podrían volver a ser bosques llenos de vida, y todavía se estaría cultivando suficiente para alimentarnos a todos. Es así porque el aprovechamiento del suelo para la alimentación vegana es 14 veces más eficiente. Según estadísticas de la ONU, cada año la ganadería industrial envía al matadero a un número de animales de granja equivalente a 8 veces la población humana del planeta Tierra. Nunca antes en la historia había muerto tal cantidad de animales para nuestra alimentación, y nunca antes en la historia cada uno de estos inocentes seres había padecido tanto sufrimiento a lo largo de su vida. Animales que sienten son convertidos en máquinas de producir carne. El final de todos ellos es el mismo, el matadero. La ganadería es la principal causante de maltrato animal en la historia. En definitiva, los científicos saben con certeza que la carne roja y la carne procesada no son buenas para la salud. Las recomendaciones a partir de estas publicaciones de mantener el actual consumo de carne son tan ridículas, como irresponsables.
son contrarias a las recomendaciones de las más importantes instituciones de salud. El diseño del trabajo, la metodología, el tratamiento de los datos, las conclusiones a partir de los resultados, son a todas luces tendenciosos y altamente sospechosos de sesgo. Sabemos de posibles conflictos de interés envueltos en este trabajo, que quizás saldrán a la luz en un futuro. Nunca debió ser publicado este infame trabajo. De hecho, inmediatamente después de saber sobre él, numerosas entidades sanitarias y grupos de profesionales de la salud mostraron su desacuerdo con lo publicado y exigieron una rectificación. La Escuela de Salud Pública de Harvard, el Dr. Vyota Mitru, director del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, la profesora Anita Foroughi de la Universidad de Cambridge, los profesores Tim Key y Susan Yep de la Universidad de Oxford, y otras tantas personalidades y eminencias en materia de salud. Por de pronto, las recomendaciones de reducir el consumo de carne siguen vigentes. Para tu salud, para la de los demás animales y para la del planeta, la alimentación vegana sigue siendo la mejor. Seguiremos informando.